Ok, está grabando, entonces vamos de una vez. Bueno, de hecho hoy vamos a ver dos presentaciones. Esta sí la terminamos rápido. La otra es muy probable que se quede como a la mitad, pero lo importante es el ejemplo. ¿Ok? Entonces, primero, resistencia y resistores, ya saben, al igual de capacitancia y de capacitor, una es la propiedad del dispositivo y el otro es el dispositivo en sí. De igual forma, podemos utilizarlos como sinónimos en digamos que en la vida diaria. ¿Ok? Entonces, si ustedes piden una resistencia de tal valor en la tienda de componentes, pues no tendrán ningún problema en entenderles, ¿va? Ahora, al igual que teníamos en las capacitancias, aquí también tenemos resistor fijo, resistor variable y tenemos otro tipo de resistor variable. Es un resistor variable de 3 terminales. El resistor fijo tiene esta notación, muy sencillita, es como un zigzag. Yo en particular, la notación que utilizo es nada más hacerle así y ya con eso saben que es una resistencia. Déjense actualizar ese dibujo y ya quedó. Eh, Después que viene un resistor variable, también conocido como rheostato, utilizado para diferentes tipos de controles analógicos. Puede ser un control de temperatura, que la resistencia del resistor varíe respecto ¿qué puede ser? Pues como acabo de decir, como temperatura. Mmm, Puede variar respecto a si son parámetros. Ya. Puede ser temperatura, puede ser también en, hay en sistemas hidráulicos, así como si fuese una bomba de gasolina, la altura de cierta cosa, de cierto aparato, determina la resistencia del dispositivo. Y uno que ustedes seguramente han visto anteriormente, el resistor variable de 3 terminales, que se conoce como potenciómetro. Ok, bueno, si no lo han visto, pues tal vez, no sé, cualquier control como, como la perilla de una guitarra eléctrica, esas perillitas que tienen al lado de las pastillas, esos son potenciómetros. En las guitarras eléctricas, si nada más tienen dos, pues nada más controla el tono y el volumen, pero obviamente tienen unas tapitas bonitas. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas tapitas bonitas o qué ocultan? Ocultan este dispositivo que se conoce como potenciómetro. Como pueden ver, aquí está la perilla y esta perilla hace que la resistencia de este dispositivo sea variable, ¿va? Entonces, al igual que esto también se lo pueden encontrar en las fuentes de laboratorio. Si no las han visto, aquí está la pantallita donde les dice qué voltaje tiene y aquí tienen dos controles, uno de corriente y otro de voltaje. Si ustedes de nuevo quitan las tapitas, se van a topar con potenciómetros, ¿va? Son muy utilizados. Ahora, las resistencias son componentes muy comunes y muy baratos. Y a la vez son muy chiquitos. Por lo tanto, no da, o las resistencias con las que ustedes seguramente van a trabajar, como que no tienen espacio suficiente para imprimirle qué valor de resistencia es. Entonces, las resistencias tienen un código de colores. En las capacitancias no tenemos lo mismo, solamente en las resistencias y como pueden observar, va a depender directamente, bueno, cada color tiene asociado un número. Entonces, si ustedes no saben qué resistencia tienen en la mano, simplemente acuden al código de colores, es universalmente conocido. Nada más googlean código de colores de resistencias y les aparece la imagen. De hecho, hasta hay aplicaciones, pero se me hace como que desperdiciar espacio en el teléfono para tener algo tan sencillo y que pueden encontrar tan fácilmente. Ok, ahora, obviamente hay resistencias de diferentes tipos. De hecho, en la siguiente clase vamos a hablar de los dos parámetros que necesitamos para comprar una resistencia. Obviamente, el primero es el valor de resistencia, es decir, cuántos ohms, ¿va? Y falta uno. De ese valor vamos a hablar o toca hablar la siguiente clase, ¿va? Entonces, recuerden, al igual que la capacitancia, ustedes compraban capacitancia a cierto voltaje, la resistencia va a ser también comprada de la misma manera. Una resistencia de tal valor o con tantos ohms a, vamos a ver de qué se trata. Ahora, el precio también va a depender de quién, de una cosa muy importante que es la tolerancia.
Esto lo pueden resumir como el error que tiene la resistencia al ser construida. Si ustedes tienen un error de más o menos 1%, más o menos 2%, pues va a depender de su aplicación. Si ustedes necesitan resistencias de precisión, pues van a tener que comprar estas resistencias de más o menos 0.05% de error, porque si no, les puede echar a perder el diseño que ustedes hayan hecho. Entonces, conforme este error es más pequeño, pues ustedes supondrán que la resistencia es más cara. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas resistencias que tienen colorcitos y estas resistencias que parecen como tabiquitos blancos? Bueno, la diferencia está en la potencia que soporta y obviamente en el tamaño. Esto no está a la escala de lo que tienen aquí. Estas resistencias son considerablemente más grandes y se utilizan para aplicaciones de potencia. Esas aplicaciones de potencia, pues pueden imaginar que vamos a utilizar voltajes muy altos o corrientes muy altas, cosa que estas resistencias comunes no van a soportar. Y por lo mismo, entre mayor potencia soporten, mayor el precio será, ¿vale? Entonces, en prácticas de laboratorio que espero que algún día tengan, sobre todo de circuitos o de electrónica, los que son de mecatrónica o de mecánica, estas resistencias, las de colorcitos, son las que siempre van a utilizar. Ya puede ser que en aplicaciones un poquito más específicas utilicen esa parte y los potenciómetros, de eso sí no se van a salvar, sí los van a poder utilizar, ¿vale? Entonces recuerden, para las resistencias tienen un código de colores que pueden encontrar en cualquier lugar, ¿vale? ¿Alguna duda con la anotación? Bueno, y la variable, ¿no? Que obviamente tiene aquí esta flechita que indica variabilidad. Entonces, si no tienen dudas, pues seguimos con esta parte. Conexión en serie y paralelo de los resistores. Al igual que en los capacitores, aquí tenemos dos resistencias, R1 y R2. Están conectadas a una fuente de voltaje AC. Este AC, ¿a qué se referencia? Pues a los nodos que tenemos aquí. Entre A y C existe este voltaje. Entre el nodo A y el nodo B está la resistencia 1 y entre el nodo B y el nodo C se encuentra la resistencia 2. Entonces, ¿qué vamos a obtener de aquí? Pues en primer lugar, hay que establecer que el voltaje AC se obtiene a través de la suma de lo que hay entre, con el voltaje de los nodos A y B y de los nodos B y C, que es justo lo que está estableciendo esta suma. ¿Qué más sigue? Pues si nosotros recordamos la ley de Ohm, vamos a poner aquí ley de Ohm, si despejamos la corriente, ¿cómo nos queda? Recordando que la ley de Ohm es voltaje igual a resistencia por corriente. Si despejamos la corriente, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos voltaje entre la resistencia que hay entre cada una de las diferencias de potencial que estamos estableciendo, ¿no? Entre A y B, ¿quién está? R1. Es por eso que está R1 por acá. Entre B y C, ¿quién está? Pues la resistencia 2 que tenemos por acá. Ahora, ¿qué característica tiene esta conexión en serie en cuanto a voltaje y corriente? Pues en cuanto a corriente, de hecho esto está mal, hay que ponerle aquí un 2. En cuanto a corriente, es la misma corriente para todos estos elementos conectados en serie porque no hay acumulación de carga. Entonces la misma corriente circula a través de esta conexión. Entonces comienza aquí y cierra por acá la misma corriente que vamos a llamar I. Eso quiere decir que esta corriente 1 que habíamos establecido en un principio y esta corriente 2 pues son exactamente la misma. Entonces, el voltaje entre A y B y el voltaje entre B y C, ¿a qué será igual? A R1 por la corriente y a R2 por la corriente, respectivamente. Si nosotros hacemos la suma o la sustitución en la suma que planteamos en un principio, ¿qué es lo que pasa? Observamos que el común es la corriente, por lo tanto puede salir de la ecuación y que tenemos aquí una suma algebraica de resistencias. ¿Va? Entonces, ¿cómo establecemos esto para un circuito que tiene n
resistencias en serie? Pues a través de esta ecuación, muy parecida a quién, a la suma de quién en capacitancias, Ana Sánchez. Sí, voy. ¿A quién se parece? ¿A la conexión en serie de capacitores o conexión en paralelo de capacitores esta fórmula? A la conexión en paralelo de capacitores. Así es. Entonces, ¿qué puedes esperar de la conexión en paralelo de los resistores? ¿Que se parezca a quién? A la de serie de los Así capacitores. es. Muy bien. Y ahorita lo vamos a justificar, ¿ok? Entonces, solo basta con que se aprendan una y ya después digan que para el otro elemento es al revés, ¿va? Entonces, tenemos aquí una suma algebraica muy sencillita para la conexión en serie de los resistores. Bueno, ahí creo que esto quedó a destiempo esta animación. ¿Y qué tenemos acá? La conexión en paralelo, que esta cosa me falló la animación, pero bueno, vamos a ver. Voltaje entre A y B. Recuerden, aquí tenemos el nodo A, el nodo B. Observamos que no hay nada más que interrumpa la conexión a este nodo A. Entonces puedo decir que también es el nodo B y aquí también es el nodo B. Lo mismo pasa con A y lo mismo pasa aquí con A. Entonces puedo asegurar que este voltaje A y B es el mismo voltaje que hay en la resistencia 1 y en la resistencia 2. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa aquí? De nuevo, volvemos a ¿Cómo supo tener... eso, profe, otra vez? ¿Podría repetir la explicación? Ah, ya. Pues como están conectados en paralelo y tenemos una fuente de voltaje entre A y B, vemos que ¿sí se alcanza a ver ahí lo que acabo de dibujar, Mauricio? Sí. Ves que hay un vil cablecito, ¿no? No hay nada que interrumpa la conexión entre el nodo que está aquí a la izquierda y el nodo que está aquí en el centro. ¿Va? Entonces Ajá. podemos asegurar que es el mismo nodo. Es una conexión al mismo punto. Ok. ¿Va? Lo mismo pasa con la de acá. ¿Vale? Entonces, por esta razón podemos decir que sigue siendo el mismo punto A. Ok, aunque haya un nodo ahí, no importa. Sí, no importa. Si hubiese aquí una resistencia, ahí sí importaría. Ya no es la misma conexión. Pero como solamente hay un cable y vamos a despreciar esa resistencia por ahora, es el mismo punto. Podemos Ok, asegurar que es el mismo punto. ¿Va? va. Lo mismo pasa abajo. ¿Dónde iba? Ah, en la ley de Ohm. Entonces, aquí tenemos la ley de Ohm. Ahí está. Observamos que tenemos la corriente 1. Creo que será buena idea borrar esto, porque ahí está, porque viene otra. Se va a encimar. Vamos a poner de todos modos esto aquí, así y así. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos una corriente 1 que circula en la resistencia 1 y recuerden que es el que viene a partir de esta fórmula. Y tenemos una corriente 2 que circula justo en la resistencia 2. ¿Va? Es justo lo que se acaba de mostrar por ahí. Entonces, resulta que en este nodo A, en el nodo central, tenemos que existe una suma de corrientes, una división de corrientes, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Yo voy a tener una corriente total que sale de la fuente o que fluye desde la fuente, se encuentra con un nodo de este tipo. Ahorita vamos a hablar cómo se llama o cómo se nombran con precisión. ¿Y qué es lo que pasa? Esa corriente total se va a dividir. Una porción se va a ir a la corriente, la resistencia 1 y otra porción se va a ir a la resistencia 2. ¿Va? Ahorita hablamos de cuál es esa proporción. O sea, lo ¿Ok? que se divide no es el voltaje, es la intensidad. Exacto. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, ¿qué es lo que comparte una conexión en paralelo? Comparte el voltaje. Y esto también lo vimos en capacitancia, ¿no? Lo que comparten los capacitores en paralelo, ¿qué son? ¿O qué es? Es el voltaje. ¿Qué tienen de diferente? La carga. Y en este caso podemos decir prácticamente lo mismo.
La conexión en paralelo de resistores que comparte. Voltaje. ¿Qué tiene de diferente? La corriente. ¿Sí, Mauricio? De acuerdo. Ok. Entonces, si nosotros sustituimos las corrientes que planteamos en un principio en esta ecuación de suma de corrientes, pues ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación. ¿Quién es el común aquí? El voltaje AB. Entonces, esto queda voltaje AB, que multiplica ¿quién? 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo paso dividiendo al voltaje? Pues me quedo con la suma de los inversos de las resistencias. Pero eso no es todo. Si yo tomo en cuenta la ley de Ohm, ¿cómo queda despejada la resistencia? La resistencia queda de la siguiente forma, queda como voltaje entre corriente. Y aquí está al revés, ¿no? Aquí está corriente sobre voltaje. Entonces esto quiere decir que es la resistencia equivalente, pero a la menos 1. Entonces hay que volverlo a invertir. ¿Para qué? Para yo tener esta misma suma de los inversos de las resistencias, pero a la menos 1. Y si ustedes se acuerdan, esta suma de los, bueno, el inverso de la suma de los inversos es la misma fórmula que teníamos para la suma de capacitores en serie. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Está fácil? ¿Difícil? Está fácil. Está fácil, ¿no? Está fácil acordarse ahora. La cuestión es, ¿por qué está al revés? ¿Qué diferencia hay entre la idea de capacitancia y la idea de resistencia? Bueno, eso si quieren lo discutimos en otro momento. Pero ¿por qué son al revés si estamos analizando cosas parecidas, ¿no? Carga con su derivada, en este caso que es la corriente, tienen semejanzas, y voltaje con voltaje. Entonces aquí seguimos hablando de voltaje, en capacitancias hablamos de carga y en resistencias hablamos de corriente. Pero ¿por qué es al revés esta suma? O por qué, bueno, sí, ¿por qué es al revés esta idea de serie paralela? Ya después lo discutiremos. Bueno, en resumen, los resistores en serie, ¿qué tienen en común? El voltaje. ¿En qué difieren? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Perdón, tienen la misma corriente, eso tienen en común. ¿En qué difieren? En el voltaje. Y para n resistores en serie, pues aquí tenemos la suma algebraica de esas resistencias. En paralelo, difieren en corriente, pero tienen el mismo voltaje. Y la expresión es el inverso de la suma de los inversos. ¿Va? Entonces, con esta diapositiva nos podemos quedar. Es la que compila todo lo que tienen las diapositivas anteriores, y esto sí lo vamos a utilizar muchísimo. ¿Va? Recuerden, ¿para qué queremos equivalentes en serie y en paralelo? En primera instancia, para resolver ejercicios. En segunda instancia, para obtener valores exactos o muy específicos a partir de valores ¿qué? De valores comerciales. Al igual que en los capacitores, solamente existe cierto número de valores comerciales en las resistencias, aunque son considerablemente más que en las capacitancias. De todos modos, puede ser que no encuentren una resistencia de 52.5 kiloohms así lista para comprar, y por lo tanto ustedes tengan que, que diseñar un arreglo serio paralelo para obtener ese valor. Profe, ¿podría Sí. regresarle rapidísimo a la fórmula de paralelos? Que sospecho que copió algo mal. Ahí. ¿La resistencia equivalente estaría a la menos 1 ahí? ¿O cómo? Ok, Sí, sí. Es que, porque de aquí vimos que es voltaje entre corriente y aquí está corriente entre voltaje. Sí, con razón. Tú me dices cuando ya, Mauricio. Sí, ya, listo. Va, listo. ¿Alguien tiene dudas antes de avanzar al asunto de resistencias? No, perdón, de circuitos eléctricos. Pregunten antes de partir al otro tema. Vale.
Entonces, ya terminamos esto de resistencias. De verdad está muy sencillo, sobre todo porque un análisis similar ya se hizo en capacitancias. Entonces, podemos irnos directamente a circuitos eléctricos. Y una vez que nosotros concluyamos con esta presentación, pues digamos que ya estaría todo listo. Ya estaría lista la teoría del segundo parcial y empezaríamos con los ejercicios. Tal vez la siguiente clase. Sí, muy seguro. La siguiente clase ya empezaríamos con ejercicios de estas cosas. Ok, circuitos eléctricos. Bueno, ¿qué vamos a ver? O con qué vamos a comenzar? Pues con 5 conceptos o 5 definiciones que vamos a utilizar mucho en esta parte, ¿va? Las 3 primeras son definiciones canónicas. Las últimas 2 son definiciones que provienen de estas definiciones canónicas, pero que nos interesan al momento de aplicar las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, al final de cuentas, las que nos interesan mucho más van a ser las últimas 2, ¿vale? Vamos a mencionarlas rápido. Ya está lista en los apuntes aquí para que... si es este su apunte, déjenme ver. Sí, ya. Para que nosotros los apliquemos a unos circuitos que ya tengo aquí escritos, ¿ok? Entonces, la rama. Cada elemento de 2 terminales, ¿ok? Entonces, esto suena un poquito raro, pero si vemos la definición es cada elemento de 2 terminales. Entonces, esto queda, una rama es cualquier cosa prácticamente, cualquier fuente de voltaje, cualquier capacitor y cualquier resistor. Entonces, cada uno de ellos puede ser llamado rama, ¿vale? Voltaje, capacitor y resistor. Cada elemento de 2 terminales. Después, el nodo. Esto ya se había mencionado antes. Y la definición formal es que cada terminal de un elemento del circuito que sirve de unión con otro u otros elementos. Entonces, si ustedes tienen, vamos a imaginar una conexión en serie de resistores. Resistor 1, resistor 2. El nodo es este punto en donde cada terminal de un elemento del circuito que sirve de unión entre estos elementos o entre cada rama. Entonces, cualquier punto que sirva de unión por ejemplo, de resistores, capacitores o de fuentes de voltaje, a eso se le va a conocer como nodo, ¿va? Después, la malla, conjunto conectado de ramas que forman una trayectoria cerrada y donde cada nodo conecta únicamente 2 ramas. Bueno, aquí yo creo que voy a necesitar un poquito más de espacio para definir esta parte, ¿va? Y después, como había dicho, estos 3 son definiciones canónicas. Y estas 2 que vamos a ver al final son dependientes de estas 3. Entonces, un nodo principal es el punto de unión de 3 o más ramas. Entonces, ya no solamente va a ser un nodo sencillito como el que tenemos acá. Forzosamente va a incluir otra conexión, por ejemplo, una resistencia 3. Y eso será mínimo. La conexión mínima es que existan 3 elementos que estén unidos en un solo punto. Eso sería un nodo principal. Ya si hay 5, 10 o 1.000.000 de elementos conectados al mismo punto, de todos modos sigue siendo un nodo principal. Lo importante aquí es que el mínimo es 3 y ya de ahí para arriba da exactamente igual. Después, la rama principal es la rama o conjunto de ramas que forman una trayectoria entre los 2 nodos principales. De nuevo, esta parte de la rama principal y esta parte de la malla, mejor vamos a verlas o aplicarlas en algún circuito en particular. Entonces, aquí tenemos las mismas definiciones. Entonces vamos a comenzar con un pequeño circuito. Va a estar muy sencillo. Vamos a poner aquí una fuente de voltaje. Vamos a poner una resistencia aquí. Vamos a poner otra resistencia por acá.
dos resistencias por aquí. Vamos a ponerle el nombre de una vez. Resistencia 1 minúscula. Resistencia 1 mayúscula. La fuente de voltaje normalmente las vamos a llamar o las vamos a nombrar con la letra E o epsilon. Tenemos aquí una resistencia 2 mayúscula. Vamos a poner otra fuente de voltaje por acá. Y vamos a poner una resistencia minúscula aquí. Y tenemos otra fuente de voltaje por acá. Entonces vamos a aplicar estos conceptos sobre este pequeño circuito. ¿Va? ¿Están listos? ¿Qué pasa, Fernando? Una pregunta. ¿Un alambre es una rama? No. En este caso vamos a considerar esos alambres como uniones entre nodos y esas uniones entre nodos vamos a despreciar su resistencia. Pero no te cases con esta idea porque en los ejercicios, en algunos en particular, sí nos piden que calculemos la resistencia del cable, porque dice que miden, no sé, como 50 metros, 15 metros, 30 metros. Entonces ahí sí se vuelve relevante. En este caso no. Vamos a pensar que los alambres todavía son despreciables. Ok. ¿Va? ¿Algo más se les hace raro en ese circuito o la notación se les hace... o no hay ningún problema con la notación que acabamos de ver por acá? Profe, ¿por qué abajo las resistencias están con minúscula? Buena pregunta, Mauricio. Este circuito se adelanta un poco o tiene ciertas características que vamos a ver en los ejercicios. Habrá resistencias que estén con notación en minúscula. Y esas resistencias en minúscula van a estar asociadas a las fuentes de voltaje con las que estén conectadas en serie. Estas resistencias van a funcionar como la resistencia interna de la fuente. Pero, eso lo vamos a ver en la parte de potencia, la siguiente clase. Y si no lo menciono ahí, va a salir en los ejercicios forzosamente, ¿vale? Se tendrá que hablar de fuente ideal y de fuente real de voltaje. Profe, Por ahora, no se la primera preocupen. de abajo sí es 1, ¿no? Sí es R1, es que me tapa su nombre ahí en la... Ya, a ver. Ah, ok. Sí. Sí, ok. Entonces voy a hacer más chiquito. Ahí está. Igual se ve bien, ¿no? El circuito y el concepto. Va. Sí, eso lo vamos a mencionar con los ejercicios y va a salir al menos 2 veces para que se acuerden bien de qué es una fuente real y qué es una fuente ideal. Y tiene mayor relevancia en el asunto de potencia eléctrica más que en cualquier otro lado. Y pues literal se va a considerar una resistencia más dentro del circuito. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero, déjenme ver si esto... Bueno, va a quedar bien así. Primero, vamos a ver. ¿Quién será bueno? Álvaro. Vamos a ver si está Álvaro. Uy, no está Álvaro. Vamos a tener que ponerle falta. Adolfo. ¿Qué pasó, profe? Aquí andamos. Listo, Adolfo. Vamos con el primer concepto o con la primera definición. Rama. La rama nos dice que es cada elemento de 2 terminales. Y hace ratito mencionamos que prácticamente cualquier elemento resistivo, capacitivo o hasta la fuente de voltaje tienen 2 terminales, por lo tanto también es una rama. Conforme al circuito que estás viendo ahí en pantalla, ¿cuántas ramas tiene entonces este circuito? Tiene 8. 8. Tenemos aquí 3, 4, 5, 6 resistencias y 2 fuentes de voltaje, ¿ok? 8 ramas, ¿va? Tú mismo, Adolfo. ¿Qué dice después? Nodo.
nodo. Leo la definición. Perdón, no te escuché. Leo la definición, prof. No, la leo yo y tú mientras ves cuántos hay. Órale, va. Cada terminal de un elemento del circuito que sirve de unión con otros elementos o con otras ramas. ¿Qué serán? ¿O cuántos hay aquí? Hay 4. Hay 4. ¿Dónde están ubicadas? Según tu Sería, percepción. o sea, R1 y R2. Aquí, ajá. Y abajo, justamente el contrario. Aquí, supongo. Ajá. ¿Y qué otros? El que está entre R3 y R4. Sí, muy bien. Y. Bueno, no hay 4, hay 5, ¿no? A ver, ¿dónde están los otros dos? El que está o sea, entre R1 y E1. Ok, con la fuente. ¿Y el Ajá. otro? Y R2 con la fuente 2. Ahí está. ¿Falta algo, Adolfo? No estoy seguro si R1 con la fuente 1, o sea, los que están abajo. Muy bien. Sí son. ¿Por Ok. qué? Porque están sirviendo de unión entre esta resistencia R1 y esta fuente. Entonces sí cuenta. Muy bien, Adolfo. Entonces, ¿cuántos son al final, Adolfo? Bueno, al final fueron 7, ¿no? 7. 7 nodos. Muy bien. Listo, Adolfo, muchas gracias. Claro, Ahora me profe. toca a mí. ¿Por qué? Porque no vimos el ejemplo de la rama, de la malla. Ahora, ¿qué dice aquí? Conjunto conectado de ramas que forman una trayectoria cerrada y donde cada nodo conecta únicamente dos ramas. Ok, hay que formar trayectorias cerradas, ¿va? Y solamente se puede pasar por un nodo, que ya los tenemos ahí marcados, una sola vez. Entonces, vamos a ver, y es aquí donde se vuelve un poquito, se va a encimar todo el dibujo, ¿ok? Entonces, prepárense para un desastre. Entonces, empezamos por acá. Este nodo que tenemos aquí. Yo necesito formar una trayectoria cerrada, ¿va? Entonces, yo voy a unirme con este nodo. Voy a decidir ir hacia abajo con este otro nodo. Después voy para acá con el nodo de hasta abajo. Y digo, bueno, voy a cerrar hacia la izquierda con este nodo de por acá. Y termino con el nodo con el que empecé. ¿Va? ¿Alguna duda de esta malla? Los nodos solamente se tocan una vez. Obviamente dos veces si cierras la malla, ¿no? Pero eso no importa. Los nodos forman una trayectoria cerrada y solamente se tocan una sola vez. ¿Vale? Álvaro, ¿ahora sí estás? Parece que ya prendió el micrófono. Aquí estoy. Ok. Supongo que el micrófono nomás no. Ok. Va. Vale. Entonces, ¿a quién le dejamos esto? Vamos a ver. José Luis. Sí, prof. José Luis, por favor, ¿cuántas mallas más ves? Sería Trayectorias cerradas. una más, ¿no? Va, a ver, dime cuál. Eh, Empieza en E2, pasa por, N2. pasa por resistencia 2 mayúscula, después resistencia 3 4 y R minúscula 2. Y de ahí ya cierro, ¿no? Y ya cierra, exacto. Ahí está. Muy bien, entonces, esto es lo que con las que normalmente vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las mallas internas, ¿vale? Pero, José Luis, si le echas un poquito más de imaginación, tal vez encuentres otra, La que incluye a aunque los sea así medio dos, redundante. o sea, la que incluye a las dos mallas, Ajá, o sea, ajá. sí, como si en esta quitaras
las dos divisiones de R3 y R4 Ok. y las juntas. Sería como una externa, ¿no? Estas serían Sí. internas y la otra sería la externa. Entonces supongo que me estás diciendo que esta malla que va por acá, después esta que baja por acá, va por acá, va por acá y cierra aquí mismo. Exacto. ¿Sí era esa? Va. Sí. ¿Ves alguna otra, José Luis, o ya con esas? No, creo que ya son todas. Ok. Entonces, listo. Muy bien, José Luis. Pues solamente existen 3 mallas posibles acá. ¿Va? Ahora, nodos principales. Punto de unión de 3 o más ramas. ¿Cuántos nodos principales ves, Fernando Villeda? Serían 2. 2 nodos principales. Muy bien. ¿Entre quién y quién? Bueno, ¿entre Entre quiénes? R1, R2 y R3 hay un nodo principal, igual entre R chiquita 1, R4 y R chiquita 2. Muy bien. ¿Ves algún otro? ¿Alguien ve algún otro? Donde hayan 3, no. Los otros solo Donde haya tienen de a 3. 2. Exacto. Entonces, muy bien, Fernando. Entonces nos quedamos con 2 nodos principales que son justo esos que están ahora en morado. ¿Va? Fernando, ¿te animas a hacer la última? Pues serían las ramas principales, Así es. ¿Qué nos dice de las ramas principales? ¿Qué dice esa definición? que forman una trayectoria entre 2 nodos principales. Vale, entonces tú ya viste estos nodos principales. ¿Cuántas trayectorias hay que junten estos 2 nodos? 3. 3. Supongo que la izquierda, Ajá, en medio y la derecha. central y la derecha. Y no hay más. ¿Va? Muy bien, Fernando. ¿Alguien tiene dudas de lo que acabamos de mostrar? 3 ramas principales. Profe, ¿cómo estuvo lo de las ramas principales? Pues bueno, como dice acá, necesitamos primero ubicar los nodos principales, ¿vale? Marisol, ¿estás de acuerdo con los nodos principales que planteó Fernando? Sí. Totalmente de acuerdo. Va. Entonces, esos nodos principales, vamos a ponerlos aquí. Necesitamos trayectorias que incluyan rama o varias ramas. Entonces, es decir, pueden incluir fuentes, pueden incluir capacitores, pueden incluir resistencias, ¿ok? Que formen una trayectoria entre esos nodos. Y Fernando lo que hizo fue establecer los 3 caminos con los que podemos llegar de, digamos, el nodo principal de arriba al nodo principal de abajo. Podemos irnos por la resistencia 1 mayúscula, después pasar por la fuente y terminar con la resistencia 1 minúscula. ¿Estás de acuerdo, Marisol? Ajá. Después las otras trayectorias, tú dímelas. Pues, o sea, es para llegar como de un nodo principal a otro, ¿no? Así de simple. O sea, sería al revés, sería como de R2 a E2 a R2, ¿no? Sí, esa también cuenta. Y la Esa otra sería otra rama. sería, pues, la parte de en medio, ¿no? O sea, de R3, R4 y luego el otro nodo. Perfecto. Profe, una duda. Entonces, ¿qué pasa, Mauricio? O sea, si entendí bien, o sea, una rama principal es más o menos como, o sea, un camino posible de un nodo principal a otro. Así es. Ok, o sea, pero sin cortar cuántos nodos pases cuántos nodos normales pases, Exacto. ni cuántas ramas. Sí, eso no te limita. El asunto es llegar de un nodo principal a otro nodo principal. Ok. Y ya. Va. Entonces, vamos a ver. ¿Hay dudas en este circuito? Sí. ¿Qué pasó, José Luis? ¿Cuáles eran las ramas? Así, las normales. Literal, la rama es cualquier elemento que tiene 2 terminales. Entonces, ¿cuántos elementos hemos visto que tienen 2 terminales? O 2 patitas. El capacitor, el resistor, y también esto incluye fuentes de voltaje. Entonces, Ok, prácticamente cada elemento es una rama. ya. Ok. Va. ¿Alguien más tiene dudas antes de hacer el otro circuito de ejemplo? Profe, para las ramas principales da igual, o sea, de qué nodo vayas, a cuál
vayas, ¿no? O sea, de cuál a cuál, haces como la trayectoria, da igual. ¿De cuál a cuál? O O sea, sea, si voy ¿hacia como dónde del nodo apuntas? principal, ajá, o sea, si voy como del nodo principal de arriba al de Ya. abajo, o si voy del de abajo al de arriba. No, no, no importa. Ah, ok. Si vas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sigue siendo la misma trayectoria. ¿Va? Ok, y tengo otra duda, o sea, supongo que, o sea, si por ejemplo en un circuito nada más hubiera un nodo principal, entonces no va a haber rama principal. No, y estaría raro. Ok, Sí, sí, sería pues un circuito con nada más un elemento, ¿no? Una fuente y una resistencia y ahí ya no hay nodos principales, simplemente hay una trayectoria cerrada y ya. ok, va. Gracias, profe. Va. Profe, Ay, sí, ¿qué pasó, Ana? ¿cree que puedo marcar, o sea, las ramas? Es que como que no, las conté ahorita y me salieron más, entonces no estoy segura de cómo las estoy contando. Ok. A ver, primero dime entonces, ¿cómo estás contando estas ramas? O sea, es que, por ejemplo, yo la conté una sería de R1 a R2, arriba, por ejemplo. Ujú. Sigue, Otra sigue. de R1 a E1. Ya vi cuál es el problema. El asunto es que una rama es prácticamente cualquier elemento de dos terminales. ¿Eso qué quiere decir? El elemento de dos patitas. Y entonces lo que tienes que ver como rama es cuántas resistencias hay, cuántas fuentes de voltaje hay y Ah, ok, cuántas ok, capacitancias hay. ya, Entonces, ahora sí, 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 ya. Ok, sí, va, gracias. listo. Sí, de nada. Ahora, pues nada más para, digamos que por ocio, vamos a ver este circuito, ¿va? Tenemos aquí una fuente, una resistencia conectada a una fuente de voltaje. Tenemos aquí una E1. Vamos a hacer una conexión ahí medio rara con otra resistencia R2. Vamos a extenderlo un poquito más. Aquí tenemos una conexión R3, una conexión R4. Voy a ponerle aquí nombre. Aquí vamos a tener una fuente de voltaje y una resistencia que me sale medio feo. Ahí está. Aquí vamos a tener una conexión a otra resistencia. Vamos a ponerle R5. Esta resistencia chiquita se va a llamar R3, por lo tanto esta fuente se va a llamar E3. Y aquí vamos a tener una fuente de voltaje también con una resistencia R2 minúscula y con el nombre de la fuente de voltaje E2. Sé que Profe, esto se una va a duda. volver un desastre, así que lo voy a copiar así limpio. Sí, dime. ¿Por qué la resistencia R1 está en mayúscula y las otras Eh, en minúscula? bueno, Mauricio, de nuevo volvemos a la idea de fuente real y fuente ideal. Las fuentes ideales no tienen resistencia interna, las fuentes reales sí tienen resistencia interna. Entonces, la fuente 1 es una fuente ideal, la fuente 3 y 2 son fuentes reales. Pero no te Ok. preocupes, Mauricio, vamos a verlas y vamos a trabajar con ellas en los ejercicios, No, ¿va? creo, Pero creo sí que ya tiene una entendí, o sea, porque razón y es buena la pregunta. la corriente sale del punto negativo, ¿no? Entonces, por eso ahí se pone la Negativo. resistencia en chiquita, No, o es al revés. no. Sí, es al revés. Ah, ok. Sí, no, de todos modos sí vamos a hablar de ellas y de qué notación tienen. ¿Y para qué o por qué es importante distinguir entre ellas? ¿En qué repercute? Y repercute más en la potencia que cualquier otra cosa, ¿ok? Pero la potencia es tema de... ¿qué día es hoy? Hoy es martes. Lo veremos el jueves, ¿vale? De acuerdo. Ok. ¿Por qué lo escribo? ¿Por qué escribo este circuito dos veces? Porque sí se va a volver un poquito caótico. Ahora, vámonos a lo fácil. El número de ramas, ¿ok? Ahora sí, Ana. Ana Tamés, ¿cuántas ramas hay en este circuito? Eh, 10. 10. Muy bien. Entonces ya quedó bien, ¿no? Tenemos Sí. 3 fuentes de voltaje y 7 resistencias. ¿Va? Tú misma, Ana, ¿cuántos nodos ves? A ver.
8. 8. Sí, muy bien. Entonces vamos a resaltarlos. El que ves acá, el que está acá, el que sirve de unión acá, que sirve de unión acá, y el que sirve de unión por acá, y el que sirve de unión por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? ¿Sí son esos, Ana? Sí. Vale. ¿Alguien tiene duda de esos nodos antes de avanzar? O Qué sea, no bueno. tienen, Ah, no, sí, sí, perdón. vas, Gerardo. No tienen que estar representados siempre con una bolita, ¿no? O sea, puede. Exacto. Si no es necesario el puntito. ¿Va? Va. Si ustedes llegan a simular algo así, en los circuitos simulados y todo eso, sí van a aparecer todos y cada uno de estos puntitos que estarían colocados por acá. Pero ya en los que escribamos nosotros, la verdad no es necesario que esté el punto. Muy bien, Gerardo. ¿Qué más? No sé, vamos a ver. Jimena Cepeda, Sí, vamos por las mallas. Antes de eso, déjame terminar de anotar esto, que quedamos que eran 8 nodos. Ok. Mallas, recuerda, son trayectorias cerradas. ¿Cuántas trayectorias cerradas ves aquí? no estoy segura si 3 o 4. Vamos bueno, yo pienso que esas 3 que dices, Son yo las creo que son las internas. internas. Ajá. Muy bien. Entonces tenemos una malla cerrada por acá, tenemos otra malla cerrada por aquí y tenemos la malla cerrada por acá. ¿Va? ¿Cuál es la cuarta que dijiste? Pues estaba pensando si había otra externa. ¿Y qué pasó? ¿Si la hay o no la hay? Es que según yo, Ujú. creo que sí. ¿Va? Y tienes toda la razón. Entonces, digamos, vamos a empezar con este nodo de aquí, ¿no? El de la fuente 1 y R1. Ese nodo se va a unir con el de acá. Después, la trayectoria sigue por acá. Seguimos por aquí. Tenemos esta trayectoria por acá. Unimos con este nodo de R5. Y ese nodo de R5 se une con el inicial y con eso tenemos otra trayectoria cerrada. ¿Ok? ¿Dudas, Jimena? No. Pero ahora te pregunto, ¿segura que son todas? A ver, déjame lo veo bien. Echa la imaginación, aunque sea así medio redundante. O sea, sí, pero no sé si... O sea, sí ya sería ahí una forma medio rara. A ver, tú dime, O sea, estaba uniendo pensando... valores con los nombres de las resistencias, dime. R3 con R1, todo esto. Vamos a ver O sea, si sí. estaba pensando en una que fuera, haz de cuenta que las primeras 2 mallas que hicimos. Ok, bien. Pero las primeras 2 mallas que hicimos, es decir, las internas grandes, digamos. Ajá. Ok. Ahora, ve la trayectoria que yo tomo. Voy a empezar aquí en esta fuente, ¿no? Subo por acá, me encuentro aquí. ¿Y qué tengo que hacer aquí para considerar esas 2? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Pues hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? O sea, regresarme. Porque yo empecé aquí abajo. Ah, ok, espera, es que sí. Como que me quedé viendo el dibujo de arriba. Ya. Sí, lo puse para allá en encimar. Y de ahí, Vas. o sea, irías para abajo, o sea, O sea, diagonal. sobre R3. Ujú. Ajá. Después Después sobre R4. sobre R4. Y ahí, ¿cómo le seguimos? Ah. O sea, igual. Ah, no, espera. Ok. Vas bien. O sea, no sé si otra vez tipo a la derecha y para abajo. O Así nada más. es. Ujú. Ahí. ¿Y después qué hago? Después hacia abajo de R3 Ok. y ya la cierras. Y ya la cerramos. Ok, muy bien. Esa es otra opción. ¿Ves otra? ¿O ya dejamos que los demás digan? Pues podría ser, o sea, la primera malla que hicimos con el triangulito de arriba, y Ya. igual la segunda con el de arriba.
Ahí está. Entonces ya le ganaste a Fernando que quería participar. Pero sí, tienes toda la razón. Entonces ya hacemos esta trayectoria así y después hacemos la otra trayectoria así. Así es como te lo imaginabas, ¿no? Ajá. Ok. Y listo. ¿Hay alguna otra malla aparte de estas 7? Ya no, ¿verdad? Solamente tenemos 7 mallas, ¿va? Gracias, Jimena. Entonces, por eso lo escribí 2 veces, porque esto se vuelve caótico. Profe, las ¿Qué últimas sigue? 2, ¿cómo fueron? Ya vamos pues creo que conviene borrar. Ay, Marisol, a ver qué borro. Si no, nada más vuelvo ya. Es que, o sea, no sé, me confundí ahí con las líneas. Pues si quieres hago esto, mira. ¿Qué te parece esta trayectoria cerrada? ¿Y qué opinas de esta otra trayectoria cerrada? Ok, ya las vi. Gracias, Va, profe. con eso queda. ¿Listo? ¿Y qué nos falta? Ahora sí, Fernando, para que participes. ¿Cuántos nodos principales hay aquí? Hay 4. 4 nodos principales. Déjame quitar esto. Ahora sí, ¿entre quién y quién? Está el que está entre R3, R1 y R2. Muy bien, O sea, las 3 esquinas del triángulo. perfecto. Uno, dos Así de principales. simple. Y ¿Y de el ahí la de último? abajo de R3. La de abajo de R3. Ahí están los 4 nodos principales. ¿Alguien tiene dudas de esos 4 nodos principales? 4 nodos principales. Y ya, Fernando, para terminar. Ramas principales. ¿Cuántas trayectorias ves que unan nodos principales? A ver, están pues las 3 del triángulo. Ok. La que va por 1, R3 y 2, 3. la que está entre R3 y la fuente 3. R3 y la fuente. Sí. 4. Está como el lado largo entre el nodo que está entre R3, R2 y R1 hacia la que está abajo de R3. 5. Está igual por el otro lado, serían 6. ¿Ves Y algún de ahí otro? serían esos 2 largos, pero en lugar de ir a la resistencia de ese lado, va a la otra. Entonces sería como ir, por ejemplo, la de abajo de R3 a la que está a la derecha de R2 por el lado de la izquierda. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Qué ¿Eso bueno se que vale? salió esto, Fernando. No, porque solamente puede pasar por un solo nodo principal. Ya, bueno, entonces ahí serían, creo. Listo, perfecto. Entonces solamente hay 6 y ¿cómo se llama? Sí, la rama principal solamente puede unir 2 nodos principales, no puede atravesar otro nodo principal. ¿Ok? Entonces ya con eso nos quedamos con 6 ramas principales. Ahora, van a ver por qué esto es importante. De hecho, la única importante aquí es esta, la de las ramas principales. Las ramas principales lo que nos da es el número de corrientes dentro de un circuito. ¿Ok? Por eso son vitales estas dos últimas opciones, definiciones. ¿Son dependientes de las 3 canónicas? Sí, pero estas son las que más vamos a utilizar. Tenemos que ubicar nodos principales y a partir de las ramas principales que existan entre esos nodos principales, nosotros sabremos cuántas corrientes están pasando por quién, por el circuito. ¿Ok? Y esto va a quedar mejor establecido cuando veamos esta parte de ley de Kirchhoff, leyes de Kirchhoff, ¿va? Dudas de las mallas, nodos, ramas, nodos principales y ramas principales antes de continuar. Que de hecho aquí debería anotar las trayectorias que dijo Jimena, pero vamos a ponerlas así, con colorcito. Por si vuelven a revisar el apunte y vean que sí sale. ¿Seguros que no hay dudas acá? Va, confío en ustedes. Entonces, vámonos a la definición más importante o las leyes más importantes de todo el curso. Leyes de Kirchhoff, ¿va?
estas dos leyes son las que vamos a utilizar para resolver circuitos eléctricos. ¿Y qué significa resolver? Bueno, pues ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Que es la ley de corrientes. Nos dice que en cualquier instante de tiempo, la suma algebraica de las corrientes en un nodo es 0. ¿Va? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, aquí tenemos, lo puse prácticamente como receta de cocina. Entonces ahí está el paso número 1 y es asignar sentidos de corriente a cada rama. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, no es un circuito completo. De hecho, déjenme ver si es... pues miren, se parece mucho al primer circuito que hicimos. Estamos viendo este nodo principal, justo el que está en medio. Tenemos ahí R1, R2 y R3. Entonces, nada más que aquí está dibujado como de forma triangular, pero es exactamente la misma unión. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Asignar sentidos de corriente a cada rama. Vale. Ahora, sé que esta definición dice solamente nodo, pero lo que nosotros vamos a utilizar es a los nodos principales, que es donde nos interesa. ¿Ok? Entonces, este nodo A, sí es un nodo principal porque ahí se une la resistencia 1, 2 y 3. Y recuerden que al menos debe haber 3 ramas ahí conectadas al mismo punto. ¿Va? ¿Qué nos dice? Asignar sentidos de corriente a cada rama. Después, ¿qué vimos? Que este nodo tenía la unión de 3 ramas principales. Entonces, vamos a asignar una corriente aquí, corriente acá, corriente acá. Vamos a llamarle conforme al subíndice de la resistencia. Esta sería I3, esta sería I2 y esta sería I1. Ahora, asignar sentidos. Asignen el que ustedes quieran. No pasa nada. Matemáticamente va a funcionar perfecto. Ya después veremos qué implica físicamente, pero es una bobadita. Así que no tengan miedo en decir que todas apuntan al nodo A o todas apuntan afuera hacia el nodo A o que si la corriente I1 apunta al nodo A mientras que las otras corrientes apuntan hacia afuera, no pasa nada. Ustedes asignen el sentido que quieran. Pero eso sí, conforme al sentido que ustedes establecieron, tienen que darle un signo. Y lo que dice aquí en el punto 2 es un criterio nada más. Ustedes pueden utilizar, de hecho, un criterio totalmente contrario y va a funcionar. Nada más que tienen que acordarse de esa parte. Tienen que mantenerse firme con el criterio que ustedes elijan. Ahora, el criterio que yo elijo y que siempre uso para los ejercicios es el siguiente. Tenemos el nodo A y vamos a asignar un signo positivo para las corrientes que entran al nodo. Como pueden ver en las flechas que asigné, la única corriente que entra al nodo A es la corriente 1, está apuntando hacia él. Entonces, esta corriente va a ser positiva. Después, y el signo negativo le va a tocar a las corrientes que salen. Aquí tenemos la corriente 2 y la corriente 3. Ambas están apuntando en dirección contraria al nodo A, por lo tanto se puede decir que están saliendo. Entonces, vamos a poner menos y menos aquí. ¿Ok? Y después, ¿qué sigue? Aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y debe cumplir con lo siguiente, que todas las corrientes que se encuentran en este nodo principal tienen que sumar 0, ¿va? Que es justo lo que dice acá. Y se puede resumir en esta fórmula que tenemos por aquí. Por lo tanto, la corriente 1 es positiva, la corriente 2 es negativa y la corriente 3 es negativa. ¿Y cuánto debe sumar todo esto? 0, ¿va? Entonces, para este ejemplo en particular, la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A tiene esta ecuación, ¿vale? Y como ya les había comentado, el número de corrientes es igual al número de ramas principales dentro de un circuito. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de esto antes de continuar con la ley de voltajes? Vas, Gerardo.
Nada más me recordé de la prepa que nosotros la hacíamos junto con las mallas. O sea, la malla daba el signo a las Mm, corrientes. O sea, Sí, dependiendo también de aprendí qué. eso en primer semestre. Nos enseñaron que dependiendo de cómo iba atravesando los voltajes, sí, este, se le daba signo, ¿no? Y Ajá. variaba sí. dependiendo de cómo ves la malla. Variaba de cómo ves la... Ok, muy bien. Eso está bien. Pero, como dice Gerardo y también completó Mauricio, falta ver cómo esto funciona o cómo esto se adecua a quién, a la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, en primer lugar, yo establecí los sentidos de las corrientes, ¿vale? Y a cada sentido yo le doy un signo. Va. Ahora vamos a ver cómo repercute esta decisión al momento de hacer la suma de voltajes, que es con lo que vamos a terminar digamos, de hacer el análisis con la ley con leyes de Kirchhoff, ¿va? Entonces todavía no acaba. Vamos a ver. Primero, tenemos aquí, en cualquier instante de tiempo, la suma algebraica de los voltajes de cada una de las ramas que forman una malla es cero. Puede ser un poquito larga esta definición, pero siempre acuérdense que la suma de los voltajes en una malla es cero, ¿va? Pero, como no puede ser de otra forma, vamos a terminar de ver esto y vamos a aplicarlo en un circuito, ¿ok? Entonces tenemos que asignar polaridades a los voltajes de cada rama del circuito. Recuerden, cada rama prácticamente es cualquier dispositivo dentro del circuito. ¿Qué son estas polaridades? ¿O de quién depende este asunto de polaridad? La polarización de los elementos resistivos se asigna implícitamente al elegir el sentido de la corriente de las leyes en la ley de corrientes de Kirchhoff. Las fuentes de voltaje ya están polarizadas. Recuerden cómo son esas fuentes de voltaje. Tienen una patita larga, una patita corta, y la patita larga siempre va a ser la positiva. Eso en una fuente de corriente directa, ¿va? Entonces, los elementos que van a depender del sentido de la corriente que se les asignó son los resistivos. En este caso, si nos regresamos a la diapositiva anterior, vemos lo siguiente. Esta resistencia 1 tiene este sentido de corriente que apunta hacia el nodo A. Entonces, vamos a dibujarlo así, ¿vale? Esta es la corriente 1. ¿Y cómo va a polarizar a esta resistencia? Pues déjenme ver si lo puse por acá. No. La polarización de la resistencia va a ser lo siguiente. Por donde entre la corriente, va a ser el signo positivo o el signo positivo de la polarización en la resistencia 1. Si lo que estamos observando aquí es que la corriente 1 apunta de B a A, ¿por dónde está entrando en la resistencia 1? Está entrando por abajo. Entonces, así se polarizan las resistencias. Y esos son los signos que nos van a importar. ¿Para qué? Para armar la suma de voltajes, que es justo lo que dice el punto 4, de cada una de las mallas. Normalmente vamos a usar las internas, ¿va? Y vamos a complementar con otra ecuación que ya veremos cuál es. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me interesa a mí. La polarización en las resistencias debido a quién? A los sentidos de corriente que yo establecí desde la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿va? Y recuerden, en cada una de estas mallas, la suma de voltajes en ellas son iguales a 0, ¿va? Gerardo, Mauricio, ¿prefieren terminar de ver esta parte ya aplicada en un circuito? ¿O quieren comentar algo de lo que se está diciendo aquí? No, así está bien. Ok. Igual. Va. Entonces, bueno, esto ya es de otro tema. Y vamos a pasarnos de nuevo a el apunte aquí. Aquí están, de todos modos, las definiciones que acabamos de ver. El circuito que vamos a analizar. Ahí sí tenía la imagen. Pero bueno, lo voy a tener que dibujar yo. Este circuito tiene una fuente de voltaje. Aquí. Es la fuente 1. Vamos a tener un nodo A. La resistencia 1 por acá. Después una resistencia
que me salió muy fea. Ahí está. Resistencia 2. Y vamos a tener una resistencia por aquí. Resistencia 3. Y por último, otra fuente de voltaje. Así. Y por lo que veo, lo único que nos va a dar tiempo es establecer leyes de Kirchhoff. ¿Ah? Entonces, esto quedó algo chiquito. Vamos a ver si... Ahí está, mejor. Listos. Entonces, Gerardo, vamos a comenzar contigo. Primero lo primero. ¿Cuántos nodos principales ves aquí, Gerardo, en este circuito? Veo 2 nodos principales. Aquí y acá, ¿vale? Entonces, ¿cuántas ramas principales ves aquí? 3. Y eso quiere decir que ¿cuántas corrientes hay? Que hay 3 corrientes. Hay 3 corrientes. Aquí nada más déjame poner nombre en los nodos. Aquí estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Y D. Entonces hay 3 corrientes. Los nodos principales acabamos de ver que son B y C. ¿Va? ¿En qué nodo principal quieres hacer la suma de corrientes? ¿En B o en C? ¿Ahí da igual o si tengo que elegir en base No, a...? da igual. Ah, Da pues igual. en B. En B. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Ahora, vamos a ver. Vamos a poner un color más suave. Las 3 trayectorias o las 3 ramas principales son esta y esta. Espero que estén de acuerdo. Hay que establecer las corrientes. Entonces, existirá una corriente aquí, bueno, que sería toda esta, pero si no, el dibujo se vuelve un poquito, se atasca mucho. Y la otra corriente sería la corriente que va por acá, pero de nuevo, esto se atascaría mucho. ¿Va? Nada más por conveniencia, Gerardo, yo le voy a poner que esto es I2 porque pasa por la resistencia 2. Esta se va a llamar I3 porque pasa por la resistencia 3 y esta sería la corriente 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos dice el paso 1, Gerardo? Asignar los sentidos. Va, tú me dices, ¿hacia dónde apunta la corriente 1? ¿Hacia el nodo B o hacia el nodo C? ¿Hacia dónde quieres? Hacia el nodo B. Hacia el nodo B. Vale. La corriente 2, ¿hacia dónde quieres que apunte? Pues ahí ya... Pues hacia R2. Hacia R2. Entonces, que apunte hacia el C, ¿no? Ajá. Va. ¿Y la corriente 3? Igual hacia D. Hacia B. Muy bien. Recuerda que esto no va a causar ningún error, ¿vale? Matemáticamente así. No pasa nada. Y no tiene nada que ver cómo están puestos el signo positivo y negativo en la corriente, digo, en la fuente de voltaje. Eso ya lo vas a aprender con maña, pero recuerda que no todas las fuentes de voltaje entregan voltaje. ¿A qué me refiero? Tú tienes en tu teléfono una batería que cuando estás sin conectar le entrega voltaje a todo tu dispositivo. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú lo cargas? Esa fuente de voltaje ahora absorbe voltaje. Entonces, una fuente de voltaje no necesariamente todo el tiempo está entregando corriente, sino que también recibe. Ok. ¿Va? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Sí, asignar. ¿Qué es el segundo paso, Gerardo? El valor positivo o negativo. El valor positivo o negativo. Entonces, conforme al sentido que tú le diste a estas corrientes, ¿qué corrientes serían positivas? I1 sería positiva. I1 sería positivo. Esta I3 también, y creo que la única negativa sería I2, ¿no? Así es. Conforme a los sentidos que estableciste, esta sería la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Alguien tiene dudas? Antes de continuar, esto es importante, que la ley de corrientes quede clara. Prof. Sí. Yo ¿Marcelo? ahí sí me perdí. Sí. ¿Cómo está el sentido de la CIS? No entendí bien eso bien. El sentido de la CIS, tú tienes la libertad de establecerlo. Pero si ves que la flechita
apunta hacia el nodo B en el caso de la corriente 1 y en el caso de la corriente 3, y apunta hacia el otro lado en el caso de la corriente 2. ¿Eso sí se ve claro, Marcelo? Sí, o sea, mi duda es por qué o sea, porque Ujú. yo ahorita que lo vi pensé que la I3 iba a ser negativa y la I2 iba a ser positiva, pero es diferente lo que no entendí. Sí, entonces hay que checar de nuevo este punto 2 y ver lo que dice. Es signo positivo para las corrientes que entran al nodo. En este caso, ¿qué nodo está analizando Gerardo? Está analizando el nodo B, ¿vale? Que es el nodo que tenemos aquí. Ah, ok. Entonces, como están apuntando hacia ese nodo, pues ya I1 e I3 son las positivas e I2 es la negativa. ¿Qué pasó, Héctor? Y no hay ninguna restricción, o sea, de que a fuerzas tiene que haber alguna negativa, o sea, todos pueden ser positivos. Todas O sea, pueden ser no tendría positivas. sentido, pero podrían todas ser Exacto. positivas. Sí, recuerda que funciona matemáticamente, pero físicamente vamos a ver qué es lo que pasa realmente, ¿va? Ok. Sí, recuerden, este es un procedimiento matemático. Ya después le damos sentido físico, ¿ok? Pero el chiste es que funcionen primero las matemáticas. ¿Qué pasó, José Luis? Prof, la dirección de las corrientes es arbitrario, ¿no? O sea, tú decides. Exacto. Está a tu criterio. Ok. Y ya con experiencia, digamos, ya después de haber resuelto varios ejercicios, ya puedes pensar así como lo visualizó en un principio Gerardo, que es, depende del sentido, o bueno, si depende de la colocación de una fuente de voltaje, sí puede ser. Lo más probable es que, bueno, ya no me adelanto más. Ya lo veremos con después de algunos 2 o 3 circuitos resueltos. Entonces, Gerardo, ¿qué pasó? Ya tenemos este primer nodo. ¿Vale la pena analizar el nodo C, Gerardo? Pues para calcular la intensidad de corriente, ¿o para qué? Tú dime, ¿vale la pena hacer la ecuación del nodo C? Vamos a ver de qué se trata. Haz la ecuación del nodo C. ¿Cómo queda la ecuación del nodo C? La intensidad 2 queda positiva. Ujú. Y ahí sí no sé con la 1 y con la 3. Pues recuerda que Sí, esta son corriente. negativas porque van fuera, ¿no? O sea, Sí. no van a ese nodo. ¿Crees que vale la pena poner todo el sentido de las corrientes para que quede claro? Pues O sí, sea, la corriente 1 empieza en este nodo C, y daría como la vuelta. Ajá. ajá, y termina en el nodo B, mientras que la corriente 3 también empieza en el nodo C y termina en el nodo B. Entonces, yo creo que eso sí puede ayudar a que quede más claro, ¿no? Sí. Y nada más esta parte, la corriente 2, apunta de B a C, en este sentido. Ok, entonces ya dime, ¿cómo queda la ecuación? Menos I1 más I2 menos I3. Menos I3. ¿Y qué pasa con la ecuación del nodo B? Pues es la misma. Es la misma. Entonces, en este caso, pues con un nodo principal basta, ¿va? Porque esta es una combinación lineal del nodo B. Y como lo que vamos a resolver es un sistema de ecuaciones, las combinaciones lineales no nos sirven de nada, ¿va? Sí, va. Entonces, aquí tenemos esto, vamos a quedarnos con el nodo B. Ese va a ser con el que vamos a trabajar. El nodo C nada más lo vamos a dejar ahí como anecdótico. ¿Y alguna duda, Gerardo, antes de continuar? No, ninguna. Listo. Entonces, Mauricio, ¿estás listo? Supongo. Vas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a asignar polaridades. Podemos descansar con las fuentes de voltaje porque esas polaridades ya están puestas, ¿no? Ok. Patita larga, positiva siempre. Patita corta, negativa. Ok. Va. Ahora viene lo bueno. La polaridad en las resistencias. ¿Cómo quedamos que era esa polaridad? ¿Dependía de quién? Pues de dónde entra o sale la Muy intensidad. bien. ¿Por dónde entra la corriente en esa resistencia? Ahora, si ves por dónde entra la corriente 1 en la resistencia 1, ¿de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Entra por el lado izquierdo. Perfecto. Entonces, ese va a ser
positivo. Por donde entra es el positivo. Ahora, vemos la resistencia 2 y la corriente 2. ¿Por dónde entra la corriente 2? Digamos, por arriba a la derecha o por abajo a la izquierda. Entra por arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Ahí está. La resistencia 3 entra por de abajo. Entra por abajo. Ahí. Y aquí tenemos el signo negativo. ¿Estuvo fácil o difícil? Fácil. Fácil. Ahora, la pregunta es para todos. ¿Está claro por qué tenemos estos signos? Profe, eso pasa por como pusimos también como el sentido de las corrientes, ¿no? Porque si, por ejemplo, si I2 hubiera sido hacia D, la corriente, o sea, R2 hubiera sido negativa, ¿no? Pues hubiera sido polarizada al revés, ¿no? El signo positivo hubiera estado abajito y el signo negativo arribita. Ah, ok. Se hubiera polarizado al revés, ¿va? Okay. Entonces, somos totalmente dependientes de lo que pasa en leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿va? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Muy bien, Mauricio. Ya tenemos las polaridades. Ahora tenemos que armar la suma de voltajes que existen en las mallas. Por comodidad vamos a trabajar exclusivamente con las mallas internas, ¿ok? ¿Podríamos hacerlo con la malla externa? Sí, pero no es algo que se utilice mucho. Entonces, ¿qué profe, tenemos acá? Sí, perdón, ¿qué pasó? ¿cree que pueda repetir lo de las polaridades? ¿Cómo se polariza una resistencia? Ajá. Va, pero necesito que participes, Ana, ¿ok? Sí. Mira la corriente 1. La corriente 1, voy a tratar de que se vea ahí dibujada. Empieza en el nodo C, sigue esta trayectoria, ¿estás de acuerdo? Porque eso indica la flechita. Ajá. Y termina en el nodo B. Si ves que siguiendo esta trayectoria, entra por el lado izquierdo de la resistencia 1. Sí. Entonces, por donde entra es el positivo. Después va a continuar y termina en el nodo B. Pero pues bueno, ya con eso, con el signo positivo de un lado, ya con eso aseguramos el signo negativo del otro, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la corriente 2? ¿De dónde empieza? Conforme al sentido que nos dijo Gerardo, empieza en el nodo B, sigue esta trayectoria, ¿y por dónde entra? ¿Por arriba de la resistencia 2 o por abajo? Por arriba. Por arriba. Entonces, tiene sentido que esté ese signo positivo ahí, ¿verdad, Ana? Ok, sí. Va. Y con eso cierras aquí en el nodo C. Y aquí tienes tu signo negativo todo bonito. ¿Ok? Y ahora, en esta última resistencia, ¿qué pasó, Ana? ¿De dónde empieza la corriente 3 y dónde termina? En C. Empieza en C, viene por acá, entra por abajo, es por eso que este signo positivo está aquí, y continúa su trayectoria hacia el nodo B. O sea, ¿Vale, digamos Ana? que por donde entra, o sea, en el sentido en el que va, empezaría en positivo. Así es. Por donde entra la corriente dentro de una resistencia, ahí tú tienes que marcar tu signo positivo de polarización. Ok. Profe, ¿y siempre por cada corriente va a haber una resistencia? Sí. Bueno, déjame pensar. No necesariamente. Puede haber ahí Gracias, metido una profe. fuente de voltaje. Sí, de nada, no. Ok. Dependerá del circuito, pero normalmente sí hay resistencias. Porque puede darte el caso de este circuito, así, así, y entre el nodo A y el nodo B, que estás de acuerdo que son principales, en este caminito, pues no hay resistencias, ¿no? Pero igual va a funcionar este asunto de leyes de Kirchhoff. Ok. ¿Bien, Marisol? Sí. Híjole, tengo 3 minutos para terminar, entonces ya no les pregunto. Vámonos directo. Vamos a establecer mallas. Voy a poner que la malla 1 es la malla que está aquí y la malla 2 es la malla que está acá. ¿Va? ¿Qué va a pasar aquí? Tengo mi ecuación, mis leyes de voltajes de Kirchhoff para malla 1. Ahora, deben tener cuidado aquí. Yo siempre uso sentido horario. ¿Va? Entonces, ¿para qué voy a utilizar ese sentido horario? Pues vean, voy a empezar ¿con quién? Vamos a empezar en el nodo A. Vamos a empezar aquí. Si yo voy en sentido horario, pues ¿a quién me voy a encontrar? A la resistencia 1, ¿ok? Pero recuerden, esto es una suma de voltajes, por lo tanto,
yo voy a considerar en esta suma voltaje de la resistencia 1. Vale. Entonces, ¿qué sigue? Nodo B. En el nodo B ya incluía la resistencia 1 y considerando solamente a la malla 1, que es la malla interna, digamos el triangulito de arriba, yo voy a seguir esta trayectoria. De B a C, ¿a quién me encuentro? A la resistencia 2. ¿Y con qué signo me la voy a encontrar? Pues con signo positivo, voltaje R2. ¿Por qué? De nuevo, va a ser como... que estoy quitando. Ahí está. De nuevo va a ser el camino que yo estoy eligiendo, de A a B y de B a C. Si yo sigo esta trayectoria, me encuentro el signo positivo en R2 y termino en el nodo C. Entonces, de nuevo, esto vuelve a ser positivo. ¿Y cómo voy a cerrar esta malla? Del nodo C al nodo A. ¿Y quién está entre C y A? Pues la fuente de voltaje 1. ¿Pero con qué signo me la estoy encontrando? Con la trayectoria que estoy estableciendo, con signo negativo. Entonces, esta fuente de voltaje la tengo que incluir como negativa. Y recuerden, toda esta suma te tiene que dar igual a 0. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte? Le voy a poner aquí para aclarar. Sentido, horario. Ahora, ¿qué pasa con la última malla? La malla del triángulo, digamos, el triángulo de abajo, vamos a comenzar en B. ¿Y cómo me encuentro la resistencia 3? Con el signo negativo. Entonces, este es el voltaje negativo de la resistencia 3. Continúo aquí al nodo D, y del nodo D al nodo C, ¿cómo me estoy encontrando esta fuente? Me estoy encontrando primero al signo negativo de la fuente. Entonces, E2, la fuente E2. ¿Por qué directo las fuentes van en esta ecuación? Porque son voltajes, son fuentes de voltaje. Entonces, como esto es suma de voltaje, va directamente el valor de la fuente. Y por último, ¿con quién voy a cerrar? De C a D, de C a B. Si yo sigo esta trayectoria, me encuentro el signo negativo, me encuentro primero el signo negativo de la resistencia 2, y ya con eso estaría cerrando esta trayectoria. Por lo tanto, menos voltaje R2, y todo esto es igual a 0. ¿Va? Y esto nada más son las leyes de Kirchhoff. Ya lo que viene después, pues es resolver un sistema de ecuaciones basadas en ellas. Pero hasta ahí se acaba el asunto de leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Yo creo que voy a repasar en la siguiente clase esta suma de voltajes para que quede más claro, y ya después vemos cómo se resuelve esto. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Y si no, nos vemos ya el martes. Ya me pasé de tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Bye, vemos. que estén bien. Bye, Álvaro. Gracias, profe. Bye, Ana.